Y esta mañana, ayer estábamos viendo cuando terminamos el programa en la radio que murió José Holguín. No sé si a algunos de ustedes les gustaban las alabanzas de él. A mí me gustaban mucho. Sí, y estuvimos hoy, pusimos puras alabanzas de él. Y yo digo, qué bueno terminar. Una hermana me decía, mi cuñada, yo lo vi hace un mes en un evento y cantó muy bien y se veía muy bien, pero pues Dios se lo quiso llevar, ¿verdad? A su presencia. No era tan grande, parece que tenía como unos 67 años y no sé de qué murió, pero bueno, pasó la presencia del Señor. Pero lo bueno es terminar con éxito esta carrera, ¿verdad? Que el Señor nos dé las fuerzas, nos dé la valentía de estos jóvenes hebreos, porque yo admiro a estos muchachos. Oiga, qué valentía, qué fe, ¿cómo se pudiera decir, hermanos? Hoy vamos a ver el peligro del orgullo. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un problema con eso, ¿o no? El que diga que no miente, porque algunas veces hemos hecho cosas por orgullo, nos hemos vestido por orgullo, hasta hemos predicado por orgullo, ¿verdad? Yo creo que el orgullo es algo que nos puede echar a perder las cosas. Y el tema es el peligro del orgullo. La verdad central dice: la humildad es una virtud esencial del carácter cristiano, debe de ser así. Y el verso clave lo vemos en Proverbios 16:18. ¿Quién lo quiere buscar? Proverbios 16:18. A ver, ¿lo quiere leer en voz alta? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Así es, ¿verdad? Dice antes del quebrantamiento. Y cuando Dios nos ve así de que nos vamos levantando, era decir, ay, yo de un solo te tiro al piso, ¿verdad? Y es cierto, el Señor nos tira al piso a veces con una enfermedad, a veces con una situación difícil. Y mire, aquello que pensábamos que nosotros éramos invencibles, Dios nos hace ver que no somos nada, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la introducción del estudio del día de hoy. Y dice que el orgullo es un pecado especialmente peligroso. El filósofo Soren Kierkegaard, dice un apellido medio raro, dijo: el orgulloso siempre quiere hacer lo correcto, lo grandioso, pero como quiere hacerlo con sus propias fuerzas, no lucha contra el hombre, sino contra Dios. Fíjense, porque es verdad, aquellos que quieren siempre ocupar puestos de honor, ser los más grandes, hay mucho orgullo en el corazón. Y yo creo que eso lo podemos ver muy fácilmente en los gobernantes, en los hombres, en los atletas, en muchas áreas de la vida, pero también en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos hecho cosas por orgullo, lamentablemente. Vamos a orar nuevamente y vamos a pedirle al Señor que esta palabra pues pueda llegar a nuestros corazones y pueda ser de ejemplo para que nosotros comprendamos que si algún día sentimos orgullo, tenemos que, como dijo el hermano Antonio hoy, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, porque Él es el que merece estar siempre en el trono de poder. Señor, te damos gracias. Gracias por esta clase, Señor, que vamos a iniciar. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que en el ejemplo que tú nos das hoy, Señor, de cuán peligroso es dejar entrar el orgullo en nuestro corazón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que siempre nos recordemos de esta palabra, Señor, y que sepamos, Padre, que tú eres el único que merece toda honra y toda gloria. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús por permitirme estar aquí y poder dar esta palabra a mis hermanos, Señor. Amén. Bueno, pues dije que el tema, ¿cuál era?
El peligro del orgullo, ¿verdad? Y vamos a ver los primeros versículos del capítulo 5 de Daniel. Y dice así: y el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y dice que recientemente en unas excavaciones que hicieron, encontraron un salón tan grande que medía, dice que medía 56 por 170 pies, o sea, como 17 por 51 metros. Se cree que ese era uno de los salones que se mencionan en la Biblia y que Belsasar había hecho una fiesta, y dice un banquete para 1000 príncipes. Entonces tendría que ser un salón grande, ¿verdad? Donde cabían 1000 personas. Dice, y en presencia de los 1000 bebía vino. Y cuando la gente toma vino, se le sube a la cabeza, ¿verdad que sí? Y empieza, ¿ha visto usted a un borracho? Habla de puras grandezas que ellos tienen, que ellos hicieron, que ellos son. Y eso mismo le pasó a Belsasar. Por eso Proverbios nos dice, ¿verdad? Ten cuidado con el vino cuando rojea en la copa, porque dice que el vino es escarnecedor. Y la sidra, oiga, aunque digan que no es verdad, pero así es. Dice, y Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre. Y aquí dicen que Nabucodonosor no era de verdad su padre. Daniel 5. Sí, Daniel capítulo 5. Los historiadores dicen que Nabucodonosor no era su padre de verdad, sino que él sucedió al trono. Y yo no sé por qué, pero en varias veces Daniel dice tu padre. Daniel mismo menciona y dice que tú eras su hijo. Entonces vamos a ver esa lectura, porque no sé si los historiadores estarán equivocando o si era algunas palabras que Daniel usaba de esta manera y así quedó escrito, porque dice que Nabucodonosor murió después de reinar 43 años. Y luego lo sucedió uno de sus hijos, y su hijo murió asesinado. Después de 2 años de reinado, lo mató su cuñado Neriglosizar, así se llamaba ese hombre. Y eso lo vemos en Jeremías 39:3. Vamos a ver qué dice Jeremías 39:3. Ahí atrás. Entonces, este hombre no fue el rey inmediato después de Nabucodonosor. No fue Belsasar, sino dice que fue uno de sus hijos. Jeremías 39, el verso 3, ¿qué dice? Dice, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Negal Cerecer y Sangar, Nebo, Sersiquim y Repsaris. Ay, qué nombres tan feos. Este otro Nergal y el Radmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y dice, y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Araba. Esto es cuando ellos llegaron e invadieron Jerusalén y se trajeron algunos de los utensilios, como lo vimos hace como 2 clases atrás, del templo de Jerusalén. Y dice que después de el reino duró solamente 4 años
se murió este otro rey por causas naturales y su hijo Nergal-Sarecer gobernó solamente 9 meses, y de ahí dice que vino un hijo de Nabudías. Nabudino. Ay, un nombre así. Está bien raro. Y dice que hasta entonces reinó Belsasar. O sea que esos reinos fueron muy cortos. Y de esta manera llegó Belsasar ahí. Y ahí dice que varias evidencias, lo vemos también en Jeremías 52:31. Vamos a ver qué dice Jeremías 52, el verso 31. ¿Quién lo quiere leer? ¿Nadie? Bueno, y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 10º, a los 25 días del mes, Evil-Merodec, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y dice que le habló amigablemente, hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Entonces, fueron varios reyes los que después de Nabucodonosor tomaron el reino, y dice que Belsasar ejerció como rey de Babilonia durante la ausencia de su padre Nabonido, nieto de Nabucodonosor. O sea que ya había sucedido algo otros en el trono, y se cree que él estaba ahí porque su padre, no sé, se tomó algunas vacaciones, se fue a la guerra, a otros lugares, y entonces él tomó el poder y se sentó ahí, y dice que había llegado al trono mediante un golpe de estado y no pertenecía a la línea real. Así que llamar a Nabucodonosor el padre o antecesor de Belsasar tendría un sentido en esa cultura. Dice que de forma similar como los estadounidenses usan el término padres fundadores o padres de la patria en México, ¿verdad? Dicen así. No sé, pero tal vez era una costumbre que así se decía. Y entonces el primer punto que vamos a ver es que el orgullo lleva muchas cosas, hermano. Lleva a perder la vergüenza, lleva a perder el honor, pero aquí llevó a este hombre a cometer un sacrilegio. Y un sacrilegio es tomar las cosas que son de Dios y llevárnoslas para darle otro uso que no nos es permitido. Y yo decía, y hay personas que hasta roban iglesias también, como estos, ¿verdad? Llegaron, saquearon el templo, se llevaron lo más precioso, y al estar él como rey y ya borracho, dice que entonces fueron traídos los vasos de oro que habían sustraído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. O sea que esto no solamente era una reunión social, sino era una reunión donde estaban hasta las concubinas. Yo creo se incluía desde sexo hasta idolatría, porque dice que trajeron también ahí a sus ídolos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, dice el verso 4. O sea que se trajeron a todos los dioses de todas las formas y de todas las distintas materiales que usaron para hacerlos. Dice, y esto, hermanos, dice la guía, que yo creo que trajeron esos utensilios. Y ahí debajo de ti está un vaso, Antonio. ¿No me lo das, por favor?
Imagínense, gracias. Yo no tengo vasos bonitos, ni copas bonitas, ni eso. Acabo de llegar hace más de 2 meses y todavía no tengo muchas cosas, pero yo quería traer, si hubiera podido tener algo bonito, bello, y pensar, mire, fíjese, todos esos utensilios habían sido hechos únicamente para el servicio de Dios. Pero dice que Belsasar estaba tan tomado que los mandó traer como primero para levantarse el cuello de decir, mira, despojamos a ese pueblo porque el Dios de ellos es tan pequeño y mis dioses, mira, todos estos de piedra, de bronce, de oro, permitieron que nosotros invadiéramos esa nación y los despojáramos. Y mira, hoy podemos beber vino en los vasos que le pertenecían al Dios de Israel. Eso es como decimos en México, fanfarronear, ¿verdad que sí? Y creer que el Dios vivo, porque Dios permitió que Nabucodonosor fuera y despojara a Israel y se los trajera cautivos, porque el pueblo de Israel había pecado, había sido idólatra, había desobedecido los mandamientos de Dios, y por eso Dios permitió que Nabucodonosor fuera y hiciera todo eso. Pero eso no quería decir que Dios está ciego, que Dios es pequeño, o que está sordo, o que no ve. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de que cualquier cosa que esté aquí o detrás de aquí y que haya sido dedicado para Dios, que no se nos vaya a pegar algo y llevarlo a la casa. ¿Ha visto usted alguna vez que hay personas que se llevan cosas del templo? Oiga, yo me recuerdo que, no voy a decir en cuál iglesia porque hemos estado en algunas, pero una persona trajo foquitos de Navidad para adornar la iglesia. Y un día se enojó y se fue de la iglesia. Y vino y se llevó los foquitos de Navidad que había traído para dedicarlos a la iglesia, y los buscó y dijo que eran suyos y se los llevó. Y yo digo, hermanos, eso también es orgullo. ¿Saben que esta clase que estamos viendo también la tenemos que aplicar a nuestras vidas? Porque Belsasar estaba ahí de pasadita, como estamos cada uno de nosotros en esta vida. Y la gloria que el hombre puede tener o que nos puede brindar el poder o la posición, si tú estás en un buen trabajo o si tienes algún buen puesto, es porque la gracia de Dios te permitió estar ahí. Pero nosotros no somos mejor que nadie, ni podemos hacer esas cosas, porque entonces cuando nosotros, como leíamos en Proverbios, antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu, y Dios nos ve. Hermano José. Sí, hermana, pensando un poco pues en lo que es la clase, ¿verdad? Sí. Anteriormente yo creo que tuvieron una clase donde Nabucodonosor se le subió la altivez, el orgullo, y dijo, todo esto que ven cuando se paró en su jardín y miraba toda la Babilonia, todo, yo lo he hecho. O sea, se enorgulleció, el orgullo se le subió y el Señor lo castigó y se convirtió en bestia, ¿verdad? Así dice. Y ya, pero el Señor tuvo misericordia, porque dice que vino otra vez la conciencia a él y él reconoció que era un Dios grande. Pero ahora, volviendo a lo que es el nieto, vamos a decir Belsasar, según, y él vuelve otra vez a cometer el mismo error de su abuelo. Se vuelve a ensalzarse el mismo, a levantarse el mismo, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros creemos que porque mi abuelo fue así, mi bisabuelo fue así, mi papá fue así, y yo voy a ser así. Y no es así. Si Nabucodonosor fue orgulloso, tuvo el orgullo y Dios lo castigó, Belsasar podía haber rechazado eso
Pero él siguió lo mismo que su abuelo. Él se convirtió en una persona orgullosa. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, a dónde lo está llevando. ¿A qué traigo esto? Nosotros, como cristianos, muchas veces pensamos, es que mi papá fue así y así soy yo. No. Nosotros como cristianos podemos cortar toda esa cadena ancestral y nosotros decir, no, esto fue mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pero en mí y en mi casa esto ya no se va a hacer. Esto ya no va a ser. O sea que nosotros tenemos la oportunidad que si fueron llenos de orgullo, nosotros ser diferentes. Nosotros seamos humildes. ¿Saben por qué? Sí, es verdad, este es como un pecado generacional que vemos en la vida de Nabucodonosor y sus descendencias, pero fíjese, pero también debía de haber visto las consecuencias de haberse levantado así, porque muchas veces nos va bien, ¿verdad? Todo nos va bonito, tenemos un buen empleo, empezamos a comprar una casa, un carro y todo. Y ya cuando vemos la casa amueblada y todo bonito, podemos decir, no, es que yo, ¿verdad? Es que yo me compré eso, no es que yo soy listo, no, es que yo en el trabajo, mira, dicen que no hay otro como yo. Hermano, cuando alguien se levanta así, está así de cerquita, hermano, de que Dios lo derribe, así de cerquita, con una enfermedad, con un accidente, con algo así. Por eso debemos aprender de esto. El orgullo lleva aún al sacrilegio y lleva como a ocupar el lugar de Dios, y eso nadie lo podemos hacer. Nadie lo podemos hacer sin sufrir consecuencias. El orgullo, fíjese, fue el primer pecado y no fue en el jardín del Edén, fue en el cielo. ¿Usted se recuerda? Satanás que dijo, uy, yo me sentaré en el trono, mira qué bello me creó el Señor. Oiga, y se le olvidó que él solamente era una criatura. Entonces el orgullo es algo del enemigo, es algo satánico, es algo que nos puede crear muchas situaciones, como lo vamos a ver en esta clase. Entonces, imagínese usted, las fiestas extravagantes, el vino que corría, yo pienso, como ríos ahí, 1000 invitados, mucha gente, música, mujeres, muy pomposo, ¿verdad? Y todo ese lujo. Dicen que los pilares eran de mármol puro, blanco, hermanos, que los reclinatorios, porque no eran sillas, sino eran como sofás reclinables en los que se recostaban ellos, tenía desde oro hasta piedras preciosas, como ven hoy en Dubái, ¿verdad? Que dicen que hasta las calles tienen oro, los carros y todo eso. Así de lujoso era en aquel entonces el reinado de Babilonia. Y entonces se le ocurrió traer las copas y que sus invitados bebieran para presumir de la seguridad y de la fortaleza de su reino. No sabía que estaba así de ser destronado. Hermanos, y cuando nosotros presumimos, ¿se ha fijado que mucha gente le gusta traer demasiadas joyas? Aunque no sean originales o sean de oro puro, pero decía un pastor que nos daba clases en el Instituto Bíblico, cuídense de no hacer eso. ¿Saben por qué? Porque lo están haciendo por orgullo, porque están llamando la atención. Dice, cuando las mujeres van, que parecen, decía él, joyería ambulante, no se cuelgan más porque ya no tienen. Mi mamá decía que no nos colgábamos cuando estábamos de muchachas. Yo tengo 2 hermanas en México, y a ellas les gusta ponerse mucho. Yo no sé a mí por qué no me gusta, nunca me ha gustado. No es porque soy cristiana, ni es porque tenga nada en contra de eso. Yo veo a las mujeres que se arreglan de esa manera y se ven bien bonitas, pero a mí no me gusta, me siento rara usar joyas. Si usted se fija, no traigo ni el anillo de casada, ¿verdad? Porque no me gusta, no me gusta ponerme, me siento muy rara. Entonces, pero mis hermanas
Se ponían de todo, hermano. Y muchas veces ha visto, aún en la iglesia, nada más hermanas, eso, el orgullo es, no tiene sexo, ¿verdad? Va con todo. Y a veces hemos visto personas, hemos entrevistado personas que traen unas esclavotas aquí, hermanos, o unos anillotes así grandotes, o algunos se ponen en todos los dedos y hasta 2 o 3 en el mismo dedo. Mi esposo les ha dicho, hermano, te van a cortar la mano, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos eso, hermanos? ¿Por qué hacemos eso? Vanidad, orgullo, ¿verdad que sí? Y luego hasta dan la mano así y luego así para que vea usted todos los anillos en los que va a chocar la mano. Entonces tenemos que tener cuidado de todo eso, porque imagine, dice, esta arrogancia de usar objetos sagrados robados del templo de Dios para adorar a dioses falsos. Eso era una blasfemia, era un sacrilegio hacerlo, pero él como que no estaba consciente de eso. Dice que la borrachera de Belsasar derivó, o sea, causó la blasfemia que él estaba haciendo. Y qué malas decisiones podemos tomar nosotros como él, o aún peores. A ver, ¿usted ha visto algún ejemplo de algunas de esas cosas que estaba mencionando, que puede hacerlas cualquier siervo, hasta siervo del Señor, o aún cosas peores? ¿Cuál sería una cosa peor? De uno por uno. Una pregunta. No entendieron la pregunta. ¿De qué maneras nosotros podemos tomar malas decisiones que a menudo nos conducen a situaciones como las de Belsasar o aún peores? ¿De qué manera un cristiano podría cometer un error igual a Belsasar o peor? Pienso que en este caso el hecho de que él había hecho estas cosas, como tomar los útiles del templo, exponía lo que traía por dentro, que era la soberbia, ¿verdad? Si aplicamos eso, contestando su pregunta, si aplicamos eso como a la relación, cuando una persona se siente superior de los demás, es soberbia, ¿verdad? Es superior, independiente, intocable, se vuelve vulnerable a la caída. En la estructura de la familia, los hijos, cuando se sienten superior, no respetan a la mamá. Cuando la esposa se siente superior que el hombre, entonces lo respetan. Cuando el hombre se siente superior que Dios, lo respetan. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y ahí está la caída. Porque dice que la soberbia, en cada uno de tus términos, está cerca de la caída. O sea, de los tres. Si cae uno, cae el otro. Si cae el otro, caen los demás. Entonces, y si la familia cae, y son muchas familias que caen por la soberbia, pues se cae la iglesia. Entonces es muy importante, especialmente como líderes. Ya ven que aquí eran líderes los que están hablando, es muy importante de que en esos líderes la gente no vea lo que no tiene que ver. Entonces es muy importante. Y nosotros como líderes del mundo también tenemos que hacer lo mismo. Sí, si usted en su trabajo es un líder, es un manager, eso, no permita que la soberbia entre a su vida, que el orgullo entre a su vida, menospreciar a los demás, hacer cosas indebidas, porque mire, hermano, de verdad, he visto tantas cosas que yo creo que es impresionante cómo luego ve uno a esas personas. Mire, en una silla de ruedas o en un hospital o sin poder ni siquiera comunicarse, es triste, es lamentable. Entonces nosotros nos tenemos que que cuidar de estas cosas, porque como decía el hermano, esto tiene como un efecto dominó, ¿sí? Se ha visto
cuando hacen esas figuras con piezas de dominó y tiran uno y luego ¿qué? Se van a todos, porque esto lo hizo Belsasar, no lo hizo el pueblo de Babilonia. Y vamos a ver que esa misma noche, miren, él lo perdió todo. No solamente él, vinieron, ¿verdad? Vino Ciro y tomó el poder y todo el pueblo fue sujeto a otro reino. Todo el pueblo, no solamente Belsasar. Hermano José. Hermano, solo pensaba que hay una línea muy delgada dentro de lo que es la satisfacción y lo que es el orgullo o la vanagloria. Porque usted se puede sentir satisfecha con algo que usted hizo. Usted está trabajando, usted se preparó para el trabajo que va a hacer. Vamos a decir que usted va a hacer un mueble. Una persona es un ebanistero, va a hacer un mueble y ya lo pintó en su mente y ya puso su proyecto y empieza a trabajar y lo hizo hermoso, lo hizo bonito. Entonces viene alguien y le dice, qué bonito tu trabajo. Él puede tener la satisfacción de sentirse bien, de decir, wow, hice un buen trabajo, qué bonito me quedó. Ahí está bien. Pero ahora sí viene y dice, ese trabajo nadie lo puede hacer como yo lo hice. Ahí ya estamos entrando en una satisfacción al orgullo, a levantarme yo mismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, en lo que nosotros hacemos. No, es que si yo no cocino, a nadie le queda rico. Si yo no hago, si yo no limpio, es que mire, limpiar, pero mire cuánta basurita, es que cuando yo limpio, no estamos para eso. Estamos para hacer las cosas para Dios con satisfacción. ¿Y cuándo vamos a sentir la satisfacción nosotros? Cuando lo hacemos en conciencia y nos preparamos para hacerlo. Nos preparamos para hacerlo ¿para quién? Para Dios. O cuando en todo reconocemos la mano de Dios y decimos, si tengo esto es porque Dios me ha ayudado, si tengo esto otro es porque Dios me socorrió, ¿verdad? Es porque Dios me dio la habilidad. Que nunca se nos olvide, hermanos, que si algo somos o llegásemos a tener es únicamente por la gracia y misericordia de Dios. Porque al no darle la gloria a Dios estamos pisando en un pantano, hermanos. Nos vamos a sumergir. Estamos como en arenas movedizas. Y entonces viene una visión aterradora. Y aquel hombre orgulloso, fanfarrón, ¿verdad? Presumido, mire lo que pasa. Dice el verso 5. ¿Quién lo quiere leer? Daniel, capítulo 5. Verso 5. Amén. Amén. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. El rey veía la mano que escribía. ¿Sí? Sí, el verso 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Amén. Imagínese, hermano, en ese mismo momento Dios haber dicho, no, Belsasar, si tú tienes todos esos utensilios y todo eso, nada más es porque yo lo permití. Pero como nunca en la escritura, imagínese cómo Dios, a mí me da risa porque Dios tiene como hasta sentido del humor. Imagínese que en la pared encalada, blanca, no había nada ahí y empieza de la nada una mano. Yo hubiera querido traer algo para ilustrar, pero dije, ¿cómo le hago, verdad? Solo como eso los locos Adams, ve que traían una mano, yo creo que de ahí lo agarraron, ¿verdad que sí? Pero yo dije, pues no puedo hacer eso. Una mano sola escribiendo en la pared. Un letrero, hermano, que entonces dice, a ver, ¿dónde estaba la valentía? ¿Dónde estaba lo fanfarrón que era? ¿Dónde estaba la hombría? ¿Dónde estaba? Sin nada más con ver la mano, sin saber todavía lo que aquel letrero significaba, dice que se aterrorizó. Ese no era ni miedo, ni temor, ya era terror.
Dice que entonces palideció. Aquel hombre que se creía tan fuerte, en un momento palideció. Dice, sus pensamientos se turbaron y se debilitaron sus lomos, o sea que estaba a punto de desmayarse. Y sus rodillas daban una con otra de tanto que estaba temblando. ¿Puede usted imaginarse cómo pasa de estar riéndose, de estar contento, de estar orgulloso, ahora a sentirse poco menos que nada? Fíjese cuánto dura la gloria que puede obtener un hombre. Nada. En ese mismo momento apareció esa mano. Dice que entonces, oiga, mandó traer todos los brujos que tenía ahí, ¿verdad? Aún no sabía lo que quería decir ese letrero. Pero ¿por qué usted cree que él de pronto se sintió tan aterrorizado? ¿Por qué se sentiría así? ¿Qué pasaría por su mente, por su corazón? Porque él sabía que estaba haciendo lo malo. Porque su conciencia le estaba diciendo, hiciste algo malo, trajiste los utensilios de Dios y estás de presumido aquí con tus 1000 invitados, y mira ahora lo que está pasando. Hermano, que nosotros nunca, aunque Dios nos levante y nos lleve a las naciones, o seamos lo que seamos, tenemos que cuidar, hermano, que ni riqueza, ni estatus, ni nada nos haga como desviarnos. Amén. Y no darle a Dios la gloria. Amén, amén. Porque eso es muy, muy lamentable. Sí, hermana, es parte antes de que me siga llenando la cara de pedradas. No digo por nada. Bendito sea Dios que me trajo a este servicio, ¿verdad? Gloria Es a bonito Dios. sentir. Amén. Porque cuando Dios te habla, que era gracias a Dios de que viniste, ¿no? Amén. Yo no dije nombres ni personalicé a nadie. ¿Sabe, hermana, que yo lo viví en carne propia? Y nosotros con Areli empezamos un negocio, y de ese negocio llegamos a tener 15 camionetas con choferes y manejar miles y miles y mire, de verdad, yo cuento más rápido que las del banco, de veras, porque llegué a amontonar los manojos de dinero limpio, de negocio limpio, ¿verdad? Y que contamos así, mire. Y cuando a uno se le sube el orgullo y empecé a poner más negocios, se pone a esto y esto, pero perdí la comunión con Dios. Lo que me tocó años construir, ¿verdad? Estando de la mano de Dios, pum, me separé tantito. No llevó más de 6 meses, pum, de picada, pero como cuando el avión pierde el control, ¿verdad? Y se viene uno y pum, de tener todo eso, y no me da vergüenza ni me da pena decirlo, al contrario. Claro. Ahorita les voy a decir por qué. Porque me vine de picada, de tener todas esas cosas, negocios, muchos negocios, y con lo poco de plata que me sobró, empecé a querer emprender un negocio buen negocio, y no pegaba. Emprendía otro y no pegaba, y emprendía otro y no pegaba. Le pedí a Dios y dije, Señor, ya no puedo, ya no soy nada, no hay qué hacer. Estuve ya en las cosas de Dios bien y no podía. Y llegó el momento donde terminé yo de chofer, terminé siendo yo chofer, y de veras, cuando uno tiene, olvídese, ahí sobran los amigos hasta para pedir prestado y nunca pagan, sobran los amigos, pero cuando uno cae, mire, con esta mano me sobran 3 dedos. ¿Quiénes estuvieron? Pero ni mis padres, de veras, así tan fea estuvo mi situación que ni ellos, ¿verdad? Pero decía mi mamá, ¿sabes qué, mijo? Yo sigo doblando rodillas por ti. Gloria a Dios. Era con lo único que me apoyaba. Bueno, Y mejor. en una ocasión, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me voy a ir.
a Estados Unidos y me vine teniendo 2 días de operado mi padre, ¿no? Me dolió mucho, pero había que emprender la retirada. Y un día antes de yo tomar la partida, yo tenía una pista y era el aniversario de la iglesia. Yo tenía privilegios y había hecho una carta por si lograba cruzar, pues que hicieran válida la carta, ¿verdad? Y hay un canto del alfarero, no sé si lo han escuchado. Sí. Algún día lo vamos a cantar. Ese canto yo lo canté con pista. En esa noche yo lo canté con pista. Y desde que yo lo empecé a cantar, mi madre lloraba a gritos. Uy, Dios. Sí, era como mi vida. Mi mamá sabía. Y yo me pegué con ese canto y lo cantamos. Y bueno, pasó al día siguiente, yo tomé la partida y decía a mi mamá, no le avisé a nadie, más que mi mamá se enteró porque pues, mi esposa tuvo que decir, ¿verdad? Sí. Y yo ya había pegado el vuelo, no me había despedido ni de ellos. Y como a los 5 días de eso, yo ya estaba acá y le hablé a mi mamá y mi mamá, ¿sabe qué fue su respuesta? El Señor escuchó mi oración, ¿verdad? Entonces me apegué a Dios y desde que llegamos aquí, se vino mi esposa, se vino mi familia y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a trabajar y vamos a apoyar en lo que podamos en la iglesia, vamos a asistir a la iglesia y jamás nos vamos a retirar. Porque de la mano de Dios vamos a poder hacer algo, pero sin estar con Dios no vamos a poder hacer nada. Nada. Y esa mujer me siguió a donde fui, ¿no? Y cuando tuve, cuando no tuve, y ahora que ahí estamos. Y me di cuenta que dejando todo en las manos de Dios, yo hice una promesa y vine acá a Estados Unidos y dije, vamos a trabajar y a ver que Dios diga, ¿verdad? Y Dios te acomoda, venimos a Utah, nos acomodamos y empezamos a trabajar y bendito sea Dios, mire, no llevó los mismos 6 meses que me llevó en caer, son los 6 meses que tardé en volver a levantarme y volver a tener lo que Dios me había, lo que yo tenía y perdí, ¿verdad? Entonces, pero ya de la mano de Dios. Entonces, digo yo, a veces uno es malagradecido con Dios. Es malagradecido porque en las buenas uno se aparta. Y en las malas ahí sí ayúdame. Y cuando vuelve uno a tener, puede ser que uno se vuelva a apartar. Entonces, un día ella me dijo, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? Estamos bien con Dios, estamos bien acá. Y le dije, me dijo ella, no me vas a dejar, porque todo hombre deja a la mujer cuando tiene plata, ¿no? Eso es 99%. Entonces le dije, entonces le dije yo a ella, mira, no te puedo asegurar nada porque la vida no es segura. Es que sí, yo le dije, no te puedo asegurar nada porque en la vida no tengo nada seguro. Lo que sí te puedo asegurar es que antes de fallarte a ti, le tengo que fallar a Dios. Y no voy a volver a caer de la gracia. Eso le dije, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos la mano de Dios que cuando uno lo deja entrar a la vida de uno, y que no lo deja uno entrar al 100%, lo deja uno entrar a un 50%, ¿verdad? Entonces Dios le quita a uno el orgullo, le quita a uno la soberbia, le quita a uno malas amistades, le quita a uno todo. Y lo va uno juntando con personas diferentes. Sí, claro. Y ese uno queda hasta que yo dejé que me moldeara a su voluntad. Porque yo quise moldearme a mí mismo y eché todo a perder. Entonces dice uno, ¿vale la pena estar con Dios? Pues si yo volviera a nacer y pudiera regresar el tiempo, jamás me alejaría de Él. Amén. San Juan 15:5, ¿verdad que sí? Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es así. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de un hombre que aprendió la lección. Y qué bueno, hermano, que viniste con tus 2 pies y tus 2 manos. Amén. Porque he visto a personas, hermano,
que pierden hasta algún miembro de su cuerpo, ¿verdad? Qué lamentable que Dios tenga que tratar tan duro con nosotros para que al fin entendamos que Él es nuestro todo. Belsasar lo entendió y vamos a volver a la clase. Y dice el verso 6 que entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Hermanos, dice el escritor que escribió esta guía que no saben por qué todos esos magos, caldeos, adivinos no pudieron descifrar el letrero. No pudieron. Dice que tal vez Dios vendó sus ojos para hacer traer a Daniel. Era Daniel el que tenía que interpretar. Para eso Dios le permitió estar en el reino. Miren cómo Dios tiene todo, hermano, bien ordenado, en control. Porque dice que entonces ninguno de ellos pudo interpretar lo que había ahí. Dice que entonces el 9, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Pero entonces entró la reina, tal vez era su mamá, dice el escritor. Por las palabras del rey y de los príncipes entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre y no te turbe tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, ve aquí como dice que si era su papá, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Qué buena reputación había conseguido Daniel. Y no la consiguió, hermanos, haciendo cosas fuera de lo común, sino sirviendo a Dios sin apartarse, sin contaminarse, dedicándose únicamente a alabar y bendecir el nombre de Dios. Si un hombre quiere ser grande, no se aparte de Dios. Si un hombre quiere ser grande, famoso, mire, dobléguese delante de Dios y Dios lo exaltará. Dice que Él al altivo mira de lejos, pero al humilde lo levanta para hacer sentarse en sillas de príncipes en lugares de honor. Entonces ahí está pues la lección. Dice que Él le dijo todo esto a los hombres, ofreciendo todavía poder, reconocimiento. Y sabe, yo creo que eso es lo único que vamos a obtener de los hombres. Quizá obtengamos algún reconocimiento, quizá obtengamos algún puesto, quizá obtengamos cierta reputación, hermano, pero ¿cuánto les va a durar eso? Lo único perdurable es lo que Dios da, es lo que Dios otorga. Y dice que Él ofrecía que sería el tercero en su reino, quizá porque la reina ocupaba el segundo lugar, él el primero, la reina el segundo lugar, y al otro solamente le podía otorgar el tercer puesto. Y vemos aquí un héroe conocido, un hombre que había estado con Nabucodonosor, que no se encontró falla en él. Y dice que cuando vemos una tarea que está súper grande, súper difícil,
decimos, este es un trabajo como para Superman, ¿verdad que sí? Porque un hombre común no lo puede hacer. En México hay un personaje que dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Ajá, y luego sale yo, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero hermano, ahora nadie más le podía ayudar más que Daniel, que era un hombre de Dios. ¿Quién nos puede ayudar? ¿A quién recurrimos cuando no encontramos salida? ¿A quién buscamos cuando todo es oscuro y cuando nada es fácil? ¿A quién buscamos, hermanos? Como decía el hermano, amigos no hay. Al Señor. ¿En quién debemos buscar siempre que nos despeje las dudas, que nos indique el camino? ¿A quién debemos de buscar? A Dios, hermanos, únicamente. Belsasar, ¿por qué no corrió a buscar a sus dioses? ¿Por qué no corrió si allí tenía de todos, verdad? De oro, de madera, de bronce. ¿Por qué no corrió a ellos? ¿Sabe? Porque aún dentro del hombre sabe que todos esos ídolos no tienen poder. No tienen poder. Entonces, ¿en quién confiamos cuando tenemos o cuando queremos que alguien nos aconseje? Debemos de buscar siempre a Dios, hermanos, a nadie más. Dice que aprendiendo la humildad a la manera dura. Dijo un escritor, hay un dicho que dice, quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Y como decía el hermano José, él no aprendió de Nabucodonosor, así que estaba muy propenso a repetirla. Y si nosotros no aprendemos de lo que hicieron nuestros padres, de lo que hicieron nuestros abuelos, hermano, y cómo les fue, estamos propensos a repetir los mismos errores. ¿Qué tenemos que hacer? Romper con todo eso. Romper. Hermano, mi padre era alcohólico, mi papá dejó a mi mamá y se fue con otra mujer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos, ¿verdad que sí? Porque no vamos a repetir los mismos errores, porque quiere que le diga cómo terminó mi papá. Solo, abandonado, sucio, orinado desde aquí hasta los zapatos, porque ya no podía retener la orina, e hinchado de los pies, malo de sus pulmones, el páncreas dejó de funcionar y sus riñones ya no estaban trabajando y le iban a dar diálisis. Entonces, yo no quiero terminar mi vida así, de esa manera. Pero si nosotros no aprendemos de los errores pasados, estamos propensos a repetirlos. No hay que repetirlos, hermanos. Esas historias no son buenas. Entonces, dice aquí que la reina le dijo, llama a Daniel, y le da como un currículum de la vida de Daniel, y le dice todo lo que él había hecho en el reinado de Nabucodonosor. Quizá Belsasar todavía no lo conocía, quizá no tenía una relación con él, pero entonces mandaron traer a Daniel. Y dice el verso 13, ¿quién lo quiere leer? Sí, estamos en Daniel capítulo 5, verso 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Sí? Así es, dice, y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, lo mismo que le dijo a sus brujos ahí, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Otra vez, ¿verdad? El tercer señor, porque el primero y el segundo ya estaban ocupados. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey:
tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Yo no las necesito, ¿verdad? Daniel no necesitaba eso. Leeré la escritura al rey y la daré y te daré la interpretación. Pero no solamente Daniel le da la interpretación, no solamente lee a aquella pequeña escritura, sino le empieza a recordar. Y ahí es donde entra lo que decía el hermano José. Le empieza a decir de su padre, como dice aquí, o del rey Nabucodonosor. Yo pienso que él ha de haber estado, ya esa historia la sé, ya pronto dime qué significa ese letrero. Pero él le quería hacer ver y que tuviera conciencia de todo lo que había pasado, y ni con eso había aprendido. Yo digo, nosotros tenemos que aprender de los errores de los demás. Dicen que el sabio aprende de los errores de los demás, pero el necio hasta que se da de cabezazos. Entonces nosotros decidimos, ¿verdad? Hermano José. Hermana, pienso de que lo que estaba haciendo Daniel le estaba diciendo, recordándole toda la historia que él ya sabía, como diciéndole, y ahora lo que va a venir es porque ya sabías lo que había pasado antes y sabiéndolo lo hiciste. Sí. Y si lo trajéramos a nuestro hoy, hermano, y nosotros sabiendo lo que pasa a los soberbios, a los orgullosos, que vimos a Nabucodonosor, cómo lo llevó a estar como un asno comiendo pasto mojado allí en la intemperie, le crecieron las uñas, el pelo, todo como un loco. Si ya sabemos lo que pasa, ¿por qué a veces dejamos entrar el orgullo en nuestro corazón? Nosotros ya sabemos tan bien todas esas historias, pero ¿será necesario que nos las repitan? Bueno, pues aquí Daniel le empezó a repetir y le dijo en el verso 18: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor. No es que Nabucodonosor era el más listo, no es que tenía el mejor ejército, no. El Altísimo Dios fue el que permitió que entrara y que saqueara a Jerusalén. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de Nabucodonosor. A quien quería mataba y a quien quería le daba la vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Gloria a Dios. Hermano, nosotros también debemos de aprender de estas historias. Y su hijo Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y nosotros, hermano, también sabemos todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Qué tristeza, ¿verdad que sí? Qué triste que un hombre no reconozca al Dios que tiene la vida nuestra en sus manos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación, agárrate, rey. Del asunto Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto
fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y entonces Belsasar dice que mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Pero esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Cumplió su palabra, le dio los dones que le había prometido a Daniel, pero esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Fíjese cuánto duró también lo que Belsasar le pudo ofrecer a Daniel. Apenas unas horas. Porque Daniel dijo que él proclamó que él era el tercero en el reino. Pero ¿por cuánto tiempo fue el tercero en el reino? Por unas horas. ¿Sabe? Eso es lo único que puede durar lo que un hombre nos puede ofrecer a nosotros. A veces solamente puede durar unas horas. ¿Cuánto se puede deleitar en pecar un hombre? Un día le hice esa pregunta en otra clase hace algún tiempo y dijo una persona, tal vez 15 minutos, 20 minutos, pero dejamos lo eterno por lo momentáneo del placer mundano. ¿Cuánto deleite, cuánto placer nos puede dar el pecar? Solo minutos. Pero ¿cuánto gozo nos ofrece el Señor? Que es eterno y no tiene fin. Entonces, tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado. Yo digo, si Dios, con ese tal vez escaso conocimiento de Dios en aquel entonces, porque no había iglesias, porque no había estudios, porque no había clases, porque no había institutos bíblicos, ni universidades, ni toda la tecnología que hoy tenemos. Y sin embargo, con el escaso conocimiento, Dios juzgó a Belsasar. Ahora nosotros, que tenemos todo el conocimiento en nuestras manos, en la disposición de que podamos aprenderlo y que lo sabemos, hermanos, ¿nos irá a juzgar Dios si nosotros dejamos entrar el orgullo en nuestro corazón? Seguro que sí. Se lo puedo asegurar, hermano. Entonces, Belsasar fue hallado falto de valores espirituales, falto de moral, falto de respeto, falto de fe. Y Dios lo vio, lo pesó y no dio la medida. Y nosotros que estamos aquí, hermano, si Dios nos pesara, ¿daríamos la medida? Si nos pesaran, si hubiera una pesa que calculara la fe, la fidelidad, la constancia, ¿daríamos la medida o nos quedaríamos cortos? Dice que hay muchas palabras que tienen poder. A ver, dime. La segunda pregunta. Dice que hay algunas palabras que tienen gran poder. Por ejemplo, cuando un juez dice, usted es inocente, he dicho, y se cierra el caso. Esas palabras tienen mucho poder, ¿verdad? Porque el preso sale libre. Pero también puede decir lo contrario, es culpable. Y también esa sola palabra tiene mucho poder. Entonces, pero también tienen poder las palabras como lo siento. Como decía hoy el hermano, pidámosle perdón a Dios. Esas palabras tienen poder.
Y hay palabras que nos atan, como cuando usted fue con su esposa, si es hombre, ¿verdad? Y delante de un ministro, le dijo al ministro, delante de Dios promete ser fiel, amar, respetar, ¿verdad? En las buenas, en las malas. Hermano, esas palabras tienen poder. Y por esas palabras Dios nos va a juzgar y nos encontrará bien o faltos. Y por no cumplir esas palabras se han destruido reinos. Se han destruido reinos. Y se puede destruir también nuestra alma en el infierno por esas palabras. Entonces, si usamos bien esas palabras de poder, las podemos usar, hermano, también para decir, como decía nuestro hermano en esta tarde: perdóname, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo, reconozco que soy falto delante de tu presencia, reconozco, porque todo lo que este mundo nos pueda dar, hermanos, es temporal. Otra cosa, hermano, si me permite. Sí. Lo que es estamos hablando que fue agarrar los útiles utensilios, sí. sagrados. Sí. No quiero que la gente vaya a pensar que por ir a agarrar algo al altar van a caer muertos. No, era la arrogancia espiritual, porque no nomás se los llevó, como te dice, las palabras importan, ¿verdad? Pero no nomás se los llevó, pero empezó a adorar a dioses ajenos, dice allí el capítulo. O sea, desafió a Dios. Claro. Entonces, habló públicamente y dijo, ¿ya? Con sus palabras, con sus acciones, no era la fiesta, no era el vino que estaba tomando, ni el sujeto que estaba haciendo, sino la arrogancia espiritual que él empezó a adorar. Habló con las cosas sagradas de Dios, empezó a hablar. Ahora, la razón por qué digo esto, porque David también hizo lo mismo. David también entró y usó los útiles del templo en una de sus Pero con otra profecías, actitud. pero su espíritu era diferente. Entonces, no quiero que la gente va a confundir y que van a tocar algo, se lo van a llevar. Pero también tenemos que tener cuidado en todo eso. Mire, hermano, todas estas cosas fueron dedicadas para el Señor y no pueden tener otro uso. No podemos llevárnoslas, por ejemplo, y tocar en una fiesta mundana. No podemos llevar este micrófono y usarlo para cantarle al caballo, a la mujer o al vino. No podemos, no podemos. Y le voy a decir algo: no hay poder, no hay reino, no hay muro, no hay hombre, no hay gobierno, no hay nada que prevalezca. Cuando Dios pronuncia un juicio, ese juicio se lleva a cabo. Y no hay nadie que lo pueda detener. No hay nada que lo pueda detener. No hay ningún rey, no hay ningún reino, no hay ningún gobierno. Y mire, estamos viviendo en una nación que ha transgredido mucho la palabra de Dios y que ha usado lo santo para otras cosas, que ha matado millones de niños inocentes, que ha adulterado la palabra, que ha perseguido a los que predican. Hermano, imagínese el juicio que viene para Estados Unidos. De acuerdo, hoy se viene que no va a caer muerto al instante, no al instante. ¿No? Cuando en la casa de oración, en aquellos años había grupos de alabanza. Eso iba a decir, pero Y sorprendentemente eran los que tocaban allí. Pero un día hicimos una quinceañera de una sobrina de mi esposa, que no eran cristianos ellos. ¿Sabes quién fue a tocar? el grupo de El grupo de alabanza. alabanza. Se fueron de la iglesia y se llevaron las cosas. Hace poquito, habrá que 2 semanas, murió, yo sé si fue el último o todavía uno de ellos, de los hijos del hermano. Lo fueron a sepultar. O sea, tal vez no se vaya a hacer automáticamente, pero va a llevar su tiempo, va a llevar su juicio, el jugar con esas cosas que están aquí.
Sí, ¿Eh? tenemos que tener mucho cuidado. Es como dice que el pecado, dice, la paga del pecado es muerte, pero quizá no sea una muerte física como Ananías y Zafira, que cayeron muertos ahí, pero va a ser una muerte espiritual y quizá una muerte lenta físicamente, en la cual Dios traerá a juicio todo lo que hagamos. Entonces, si Belsasar se hubiera arrepentido al escuchar el mensaje de Dios, ¿usted cree que Dios lo hubiera perdonado? Si se hubiera arrepentido, ¿verdad? Pero en ningún momento, cuando escuchó el mensaje que Daniel le dijo, se vio que se arrepintió. Él siguió, cumplió su palabra, pero no se arrepintió. ¿Qué nos dice Dios con esta clase a nosotros? Yo creo que Dios nos invita a nosotros a reconocer a Dios. Amén. No, sí, Sí, yo creo que, y tengo mucha información tomada ahí esta noche, pero yo creo que aquí nos ilustra el poder de no hacer cumplir lo que dice Dios. Porque Belsasar, de haber arrepentido como tal como usted dice, porque quizás la historia hubiera cambiado. Y esto nos dice, estuve reflexionando sobre la gente que toma, nosotros que aprendemos de Dios. En el juicio, tal como usted dijo, en el juicio sería más difícil para nosotros porque a los demás les van a llamar ignorantes. Pero nosotros que conocemos todo, que conocemos la Biblia, nos estarán mirando con lupa. Porque si ya tienes información y no cumple lo que dice la información, estás haciendo mal. Entonces, hablando de la soberbia, tal como dijo también, que la soberbia viene del cielo. Ahí empezó por Satanás. Y yo creo que todo esto persiste, y cuando la gente hace el mal, no es porque no conocen a Dios, es porque le están retando a Dios. Es porque es como decir, después de haberle pedido a Dios dinero, ya tengo dinero. Entonces, ¿tú crees que no es Dios que te haga el dinero? ¿Tú crees que lo has hecho por tus propios méritos? Y ahora ya me siento poderoso. Y esto no puede terminar porque yo conozco las fórmulas que he hecho para tener dinero. Pero te olvidas de la sabiduría de Dios, te olvidas de la inteligencia de Dios, te olvidas que la mano de Dios siempre está sobre ti. Pero cuando ya tengo este dinero, digo, todo esto lo he conseguido yo. Como Pero tú sabes que Dios existe y Dios te ha dado esto. Como ya lo tienes, ya te apartas de Dios y te olvidas, sales de su cobertura. Una vez salida de su cobertura, Cualquier cosa puede suceder. Hermanos, vamos a ver, sí. Solo algo. Pues,